Hola, soy Antonio del Olmo, ahí veis mi dirección de correo electrónico en pantalla por si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda. Y en este vídeo vamos a hablar sobre las conexiones en el metadata en la plataforma de Talent Open Studio for Data Integration. ¿Vale? En concreto vamos a definir cómo se realizan las conexiones más comunes, sobre todo a base de datos, a ficheros, etcétera. Aunque también podemos realizar conexiones a sistemas CRM, a sistemas en la nube, a propias plataformas de Talent como Talent MDM, etcétera. ¿Vale? Vamos a comenzar con las conexiones a base de datos. En mi caso tengo un Oracle instalado en local en el que he creado una tabla de ejemplo muy sencilla para poder hacer el ejemplo de importación, ¿vale? Entonces aquí en la primera pantalla lo que hacemos es darle un nombre, conexión Oracle local. Damos a siguiente y aquí tenemos la parte de la configuración de esta base de datos, ¿vale? Me aparecen todos los JDBCs que yo tengo disponibles para poder conectar a las bases de datos. En concreto vamos a buscar las de Oracle y como veo hay 4 tipos de conexión. En mi caso voy a utilizar la conexión por SID, vamos a incluir el usuario, la contraseña con la que vamos a conectar, en qué ubicación está el servidor, en mi caso lo tengo en localhost, aquí le pondría la IP donde estuviese el servidor de la base de datos y el SID, que en mi caso es el que viene, por ejemplo, que es el XE. ¿Vale? Le damos a Check Connection, me dice que el test ha sido satisfactorio. ¿Vale? Le damos a finalizar y como veo aquí ya tengo mi conexión a la base de datos Oracle para poder utilizarla. ¿Vale? Si yo me crease un job aquí, al arrastrar este componente al área de trabajo, Talent me da un listado de todos los componentes con el que yo puedo introducir esta variable del metadata, este elemento del metadata, por decirlo así, ¿vale? Vamos a elegir The Oracle Input, ¿vale? Lectura desde Oracle. Si yo elijo lectura desde Oracle y me voy a las propiedades de este componente, veo aquí que la parte de la conexión me la ha rellenado automáticamente. Ya que se la he dado en el metadata, él me la ha rellenado automáticamente. Y como veo aquí arriba tengo una pestaña donde tengo repositorio o build-int. Build-int significa manual, es decir, yo en cualquier momento puedo cambiar a manual y modificar estos valores que tengo aquí, ya me los hace editables. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar en repositorio. Y por aquí abajo tendríamos otra parte importante, sería como las dos partes que tienen los componentes de conexión normalmente, los componentes de lectura, perdón, sería la parte de conexión por un lado y la parte del esquema por otro. La parte del esquema y la query en el caso de base de datos. Como veo aquí lo tengo en build-int y está todo vacío, no tengo ni nombre de tabla, ni query, ni esquema que ejecutar. Yo aquí podría crearlo manualmente. Quiero leer una tabla de 5 campos con estos tipos, con estos nombres, etc. Me editaría la query y podría realizar la lectura, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es siempre que se pueda utilizar elementos que están en el metadata, ¿vale? Si yo tengo una tabla creada en base de datos, lo que puedo hacer es extraer el esquema directamente de estas tablas que ya tengo para poder utilizarlo, ¿vale? En mi caso, vamos a la conexión con el botón derecho y le damos a extraer esquema. La primera pantalla que nos aparece es el filtro que vamos a aplicar sobre los nombres de las tablas para visualizar. Voy a dejar el porcentaje para ver todas las esquemas. Todas las tablas de todos los esquemas, ¿vale? Como veo aquí me aparecen los esquemas, me voy al System, que es el usuario con el que me he conectado, y aquí tengo la tablita que me he creado de ejemplo, que es agentes, ¿vale? Aquí a la derecha me aparece que se ha importado con éxito un total de 4 columnas. Si le doy a la siguiente ventana, me aparece el esquema del metadata, el metadata de esta tabla, ¿vale? En concreto me aparece el nombre de la columna en base de datos y el nombre con el que lo va a traducir a Talent, ¿vale? En este caso me los deja todos igual. Si tuviésemos espacios o caracteres raros, seguramente nos los sustituyese por guiones bajos o algún otro carácter. Después, por otra parte, tengo el DB-type, el tipo que tiene en base de datos, tenemos un tipo number y 3 tipo varchar 2, y el tipo al que lo va a traducir a Java. Lo va a traducir el number a bit decimal y el varchar 2 a tipo string, ¿vale? Esta traducción él la hace automática y hay un fichero de configuración donde yo le puedo decir los tipo number de Oracle en lugar de a bit decimal me lo pasa a traducir a tipo entero o a tipo long, ¿vale? Esta traducción, siempre que no necesite ninguna transformación entre medias, se va a hacer de forma transparente. Lo vamos a dejar tal y como estaba, le damos a Finish. Como vemos aquí ya tengo mi tabla de agentes, mi esquema
para poder usarlo en los procesos. Esto es simplemente la generación de una carcasa, es decir, yo he generado una carcasa donde tengo una tabla que tiene 4 columnas, que una se llama id agent, otra p agent, nom agent, etc. Esta estructura se la puedo conectar a cualquier base de datos Oracle que contenga una tabla similar, ¿vale? Es decir, las propiedades de conexión se pueden modificar y el esquema se puede modificar. Esto, al final, las herramientas de integración de datos lo único que hacen es crear una capa abstracta, una carcasa por encima de la base de datos que va traduciendo todo lo que yo voy diseñando de forma gráfica a lenguaje Java con SQL, ¿vale? Si yo ahora cogiese mi tabla de agentes y la suelto en el entorno de trabajo, al igual que con la conexión, me aparecen todas las formas en las que yo puedo incluirlo. Vamos a incluirlo de la misma forma, lectura a Oracle, de Oracle Input, ¿vale? Y si voy a las propiedades, ahora veo que me ha rellenado tanto la parte de conexión como la parte del esquema y la query que va a ejecutar, ¿vale? Aquí tengo también la opción de repositorio Builint. Ahora mismo lo está cogiendo el repositorio y si yo le diese a Builint, podría modificar este esquema. Por ejemplo, podría modificar este campo. ¿Qué es lo que ocurre? Que imaginaos que mañana me cambian esta tabla, la tabla de agentes, y eliminan el campo de email, ¿vale? Imaginaos que tengo 500 jobs desarrollados y que realmente no sé en cuáles de ellos estoy utilizando esta tabla. Podría hacerlo con una opción de talent que ya veremos. Pero realmente es en muchos y tendría que irme revisando manualmente a ver en cuál lo utilizo. Pues para esto se utiliza la parte de metadata. Siempre que sea posible hay que mantener los elementos de esquema y de property type en repositorio. ¿Por qué? Porque si mañana me eliminan el campo de email, yo me podría venir aquí, eliminar el campo email en la estructura que tengo en el repositorio, darle a finalizar y él automáticamente me propagaría el cambio a todos los jobs que estuviesen utilizando este componente en modo repositorio. Si lo tuviese en modo Builint, no haría la propagación del cambio, ¿vale? Si yo le hago el propagate y le hago un getQuery, como veis, ya ha desaparecido el campo email, porque la estructura se ha actualizado con la que le he puesto en el repositorio. Entonces, siempre que sea posible, mantenemos los datos, sobre todo del esquema, con las estructuras que tengamos definidas en la parte de metadata. La parte de conexión ya es otra cosa porque más adelante veremos los tipos de variables que hay en Talend y se suelen contextualizar estos datos de conexión para poder ejecutarlo en distintos entornos o apuntando a distintas bases de datos, ¿vale? Por seguir con el ejemplo, vamos a ver cómo se realizaría la importación de distintos tipos de ficheros, delimitados, posicionales, regex, Excel, XML, etc. ¿Vale? En concreto vamos a empezar con un fichero delimitado, vamos a crear un fichero CSV con exactamente la misma información que me viene de la tabla, con estos 3 campos, ¿vale? El campo email lo estamos desechando. En este fichero de configuración tenemos pocas opciones. Lo que tenemos es el nombre del fichero de salida, el path y el nombre del fichero, y después las opciones típicas de los ficheros CSV, ¿vale? Las tendríamos por aquí. Opciones CSV, el carácter de escape, cómo se encapsulan los textos, etc., ¿vale? En mi caso, lo único que le voy a marcar es que me incluya la cabecera en este fichero en la primera fila, ¿vale? La ruta de salida le vamos a poner esta ruta para poder ver el fichero. Todos los textos constantes siempre van entre dobles comillas, ¿vale? Las variables van al aire, eso ya lo veremos. Otra cosa es que la barra inversa en Java es el carácter de escape, entonces da problemas si dejamos solo una barra. Tenemos 2 posibilidades, o ponemos doble barra invertida, o ponemos la barra del 7, que funciona exactamente de la misma forma, ¿vale? En mi caso vamos a utilizar la barra del 7. Y le ponemos el nombre del fichero. Dejamos como separador de fila el enter y como separador de campo el punto y coma. Y si ejecutamos, veo que en tiempo real me ha marcado el número de registros que ha pasado de un sitio a otro, y si me vengo a la carpeta donde he generado el fichero, efectivamente aquí me lo ha creado, y si veo la información que contiene dentro, aquí veo la información que me ha escrito en el fichero. Los nombres de los campos separados por punto y coma y cada uno de los registros, ¿vale? De la misma forma que he escrito este fichero, podría escribir un Excel, por ejemplo, un Excel file. En los ficheros Excel podemos escribir en formato 2007 o formato anterior.
podemos escribir ficheros posicionales, podemos crear conexiones a distintos CRMs y a sistemas en la nube, podemos crear conexiones entre las aplicaciones de Talent, Web Services, conexiones a FTP para poder extraer ficheros o poder hacer un put de los ficheros que yo escriba. Podemos enviarlos por correo electrónico. Realmente Talent es muy versátil en los modos de conexión tanto a orígenes como a destinos de datos. Por último, hablar de los esquemas genéricos. ¿Qué es esto de los esquemas genéricos? Yo ahora mismo tengo una tabla de Oracle donde estoy utilizando una opción de repositorio que es la tabla de conexión Oracle propia y un fichero output Excel, bueno, el que tenía antes era el delimitado, ¿vale? Donde lo tengo en Build, pero fácilmente yo podría importarme aquí el fichero. ¿Vale? Podría seleccionar el fichero que he generado y él automáticamente me haría aquí el preview, le marcaría que la primera fila es el nombre de las columnas, le daría a siguiente y me marcaría la estructura del metadata de este fichero. Los 3 campos con los 3 tipos y las 3 longitudes. Las longitudes y los ficheros yo siempre recomiendo dejarlas vacías para que no me trunque los campos en la lectura, sino que ya sea la base de datos la que me dé problemas cuando me trunque un campo. Ya tenga que hacer yo, tener el control a lo largo del proceso de las longitudes de los campos, en lugar de que me lo corte directamente la lectura, ¿vale? Le damos a finalizar y yo esta opción ya la podría cambiar a repositorio, marcándole que es este fichero en concreto el que tiene, ¿vale? Pero esta parte del esquema yo podría hacerla reusable tanto en componentes de fichero como en componentes de Oracle como en componentes de MySQL, SQL Server, etc. ¿Vale? Este esquema yo lo podría guardar y me lo guardaría como un esquema genérico. ¿Vale? Me lo guardaría como esquema genérico y se me guardaría aquí. Y yo en cualquier conexión podría utilizar este esquema genérico. ¿Vale? Le da Blend, perdón, al repositorio. Le daría a seleccionar el esquema y seleccionaría este esquema en concreto, ¿vale? Ahora mismo ya no está utilizando el esquema de la tabla, sino que está utilizando el esquema del esquema genérico, ¿vale? Este esquema genérico es compatible con cualquier tipo de componente que tenga esta propiedad. Entonces, por resumir, siempre que se pueda, hay que mantener estos 2 parámetros en repositorio, sobre todo el de esquema, porque la parte de conexión, cuando veamos la parte de contextos y variables dinámicas, pues veremos que la parte de conexión se suele hacer dinámica para que dependiendo del entorno en el que yo lo ejecute, se ejecute contra una base de datos o contra otra. Pero sobre todo la parte del esquema es importante porque cuando nos modifican un campo o nos cambian el tipo de un campo en base de datos o en un fichero, realmente es muy sencillo modificar el campo en el metadata y que me lo expanda a todos los jobs, pero si tengo que ir mirándome los jobs uno por uno para ver en cuál se está utilizando, pues va a ser realmente tedioso. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya sido útil, nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.